Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 10 de enero para quinto grado. Comenzamos con geografía, el tema es flujos migratorios por continente. En la clase pasada vimos que las personas migran por diversas razones y migran con la intención de buscar una mejor calidad de vida. ¿Sabes cuál es el mayor flujo migratorio que sale de un lado a otro? Vamos a recordar que los migrantes internos son los que salen de un lugar a otro dentro de su país y los que salen del país se les denomina migrantes internacionales. Iniciaremos en Asia. Hay flujos migratorios en Asia. En la actualidad, la mayor cantidad de migración ha sido de Siria a Turquía. La causa, una guerra interna en su país. Por otro lado, la India tiene grandes flujos migratorios a diferentes países. Millones de filipinos, además de ir a Estados Unidos, buscan otros países cercanos. China tiene grandes flujos migratorios a Europa que buscan una mejor vida. En el caso de nuestro continente en América del Norte, en la actualidad hay 60 millones de inmigrantes que viven en los Estados Unidos. Hay tres flujos migratorios importantes en Estados Unidos: América Latina, India y Europa. El país que tiene más inmigrantes es India. El mayor flujo migratorio de un país a otro es de México a Estados Unidos. También El Salvador, Honduras migra hacia Estados Unidos. Veamos el flujo migratorio en África. Hay un gran número de personas que se traslada dentro del continente y fuera del continente. Dentro del continente, como Sudáfrica y Marfil, se calcula que hoy viven en Europa más de 10 millones de migrantes provenientes de África. Un flujo muy destacado en donde se van de Egipto hacia países petroleros como los Emiratos Árabes Unidos. El flujo migratorio de Europa hoy en día es el mayor flujo migratorio que se da entre Ucrania, Kazajistán, que buscan llegar a la Federación Rusa. Hay una fuerte migración de África hacia Europa. Y en Oceanía es un continente con poca población. La mayor parte de las personas que viven en Oceanía se trasladan hacia América del Norte y Europa. Es una región receptora de migrantes provenientes de Asia. Los flujos migratorios tienen lugares de salida y lugares de llegada. Cuando predomina la salida, se les denomina países expulsores de migrantes, y cuando predominan los migrantes que entran, se les llama países receptores. Los países expulsores serían en América Latina, casi todos los de América Latina, África, y los países receptores serían Estados Unidos, España, Reino Unido y Nueva Zelanda. La migración se ha presentado en toda la historia de la humanidad. Las condiciones desfavorables obligan a países a buscar mejores condiciones de vida en otros lugares. Nos muestran que la migración consiste en dejar el país de residencia y sus causas son por condiciones desfavorables. Muchas personas han migrado por falta de empleo. Históricamente hay una migración de México a Estados Unidos. Hoy en día se ha convertido en un país de paso hacia Estados Unidos. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona sobre las interesantes ideas y, de ser posible, compártelas con tus familiares con los que convives. Seguimos con matemáticas, el tema es atletismo. Hoy seguiremos trabajando con el factor constante de proporcionalidad. Vamos a leer una carta. Gerardo, todos los días veo desde casa y me encantan sus clases. He aprendido mucho. Les cuento que cerca de mi casa está la unidad deportiva del municipio. Le ayudo a mi tío a elaborar tablas donde registran tiempos y distancia. La tabla que necesito consiste en triplicar la distancia en la que trabajamos esta semana. Necesito su ayuda para realizar los cálculos. Esta es la tabla y es muy parecida a la de la semana pasada. Si queremos obtener el triple de la distancia de cada corredor, lo tenemos que multiplicar nuestro factor constante de proporcionalidad, que en este caso es 3. Para obtener el triple de la distancia original necesitamos multiplicar 3 veces. Entonces, en lugar de 10 metros, en este caso serían 30 metros. Vamos a descomponer 105, quedaría 100 y 5. Después podemos multiplicar 100 3 veces serían 300 y 5 3 veces sería 15. Y ahora lo sumamos y nos da 315. Entonces, en lugar de recorrer 105 metros, correría 315 metros. El que sigue es 120. Lo podemos descomponer en 100 y 20. Entonces, 3 veces 100 es igual a 300 y el 20 sería 60. Ahora lo sumamos y nos da 360. Entonces, en lugar de correr 120 metros, correría 360 metros. La siguiente es el caso de 84, lo podemos descomponer en 84 y entonces 3 veces 80 es igual a 240 y 3 por 4 es igual a 12, lo sumamos y nos da 252. Lo que sigue sería 3 por 100 es igual a 300 y por último 62 metros lo podemos desagrupar en 62, entonces 3 por 60 es igual a 180 y ahora 3 por 2
nos da 6. Lo sumamos y nos da 186. En esta tabla, Gerardo, y como puedes observar, tiene correctos los resultados. ¿Qué tal si el entrenador le pide dar la distancia original a partir del triple de la distancia? Por ejemplo, 375. Lo podemos dividir entre 3 y así obtenemos la distancia original. El resultado es 125. Eso quiere decir que esta es la distancia original. Y para poner a prueba lo que aprendimos, vamos a la página 73 y 74 y resuelve el desafío 33. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Donde el Señor nos pide que ahorre su hijo diferentes cantidades. Aquí está la tabla. El doble de 11 es igual a 22. Ahora el doble de 18 es igual a 36. Doble de 9 es 18. El doble de 24 es igual a 48. El doble de 20 es igual a 40. Ahora el doble de 26 es 52. Y así quedó nuestra tabla. Estas son las cantidades originales y esto es el doble. Ahora vamos con las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre el dinero que aporta el señor y el dinero que aporta su hijo? La cantidad que aporta el señor Laurentino es 2 veces la cantidad de ahorro de Diego. O sea, la relación que existe entre ambas es que es el doble. ¿Qué operación realizaron para encontrar los valores de la segunda columna? Todas las cantidades de la tabla la multiplicamos por 2. Esto quiere decir que 2 es el factor constante. ¿Cuánto tiene que aportar el papá de Diego si ahorra 35 pesos Diego? Sería el doble de 35 y nos da 70. En esta ocasión el papá de Diego le dio a su hijo 146 pesos. ¿Cuánto ahorró Diego? Ahora tenemos la cantidad duplicada, entonces vamos a dividir entre 2. El resultado es que ahorró 73 pesos. Hicimos el proceso inverso. Veamos la última pregunta. En esta ocasión su papá le dio 3 pesos. ¿Cuánto ahorró Diego? Tendríamos que ahorró 1.50. Seguimos con formación cívica y ética. El tema es nos empoderamos. ¿A ustedes cómo les ha ido? Ale nos explica que ha estado enfermita y por eso no ha estado en los programas. Vamos a recordar algunas ideas de las clases pasadas. Aprendimos de la autoridad. Como las autoridades públicas y en el hogar los padres son la autoridad. Es importante que las autoridades desarrollen una buena función de sus deberes. Ahora conoceremos a un superhéroe. Luchó y defendió con su vida los derechos de su pueblo. Los héroes o heroínas no son los personajes que aparecen en la tele. Hay muchos héroes sin capa. ¿Qué crees que caracteriza a los héroes? Se preocupa por los demás y lucha por las causas justas. Aquí está su silueta. Estamos en África. Se trata de Nelson Mandela. Nació en Sudáfrica, sus padres eran analfabetas. Lo enviaron a estudiar la escuela, pero nunca imaginaron que de cuidar ganado iba a llegar a ser presidente de su país. ¿Se imaginan vivir en un lugar donde se hace diferencia por el color de piel? En el siglo XX llegó al poder un partido que separaba a la población por el color de piel. A esto se le denominó apartheid, además de una restricción de sus derechos humanos. La población que tenía piel oscura tenía que vivir en lugares apartados y no tenía todos sus derechos. Nelson Mandela tenía una gran capacidad de reflexión y la convicción de luchar por su país. Lo encarcelaron. Nelson Mandela logró unir a todos los habitantes a través del deporte. Gracias al trabajo de Mandela, Sudáfrica ahora tiene todos los derechos humanos e igualdades. Sin embargo, no hay que olvidar que Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión, pero aún encarcelado siguió estudiando y escribiendo. ¿No sabes que Mandela corría así, sin moverse dentro de su celda, y estuvo preso 27 años? Me acuerdo cuando lo vi en la tele, fue todo un acontecimiento. Nelson Mandela fue un defensor de la igualdad, a eso se le llamó apartheid, donde separaban a los negros de los blancos. Imagínate que en 1948 Sudáfrica se impulsó esta ley inhumana. El caso fue que cuando salió de la cárcel ganó las elecciones en Sudáfrica. Escribió unas frases que vale la pena compartir. No debió ser fácil estar en la cárcel tantos años y sin perder la esperanza. Podemos consultar la página 98. Siempre ha atesorado una sociedad con igualdad de oportunidades. Es un ideal para aquel vivido. Aún así lo condenaron a cadena perpetua. En los 90, Sudáfrica permitió la liberación de los presos políticos. Defender los derechos humanos no es una tarea fácil. A Nelson Mandela ganó el Premio Nobel de la Paz. Fue el primer presidente negro de su país. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a Mandela, ¿qué le dirías? El reto de hoy es el siguiente. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema con tu familia de la justicia social y los derechos de tu entorno. Seguimos con lengua materna. El tema es un acento muy agudo. Revisaremos algunos borradores y que al verlos ustedes identifiquen algunas características de los mapas conceptuales y cuadros sinópticos. Cada quien los hace a su manera. Lo que debe tener es la conexión entre ideas y conceptos en sus cuadros sinópticos y las frases enlace para los mapas conceptuales. Al observar lo que ocurre, apunten todo lo que hacemos. ¿Cuándo se le ocurrió a mi hijo a renovar la cocina?
pero ya no sé dónde dejar nada. Es incomprensible. Le voy a pedir ayuda a Carola. Sé que puedo ayudarte. A partir de los cuadros sinópticos que aprendí, ¿cuál es el problema en tu cocina? Que no sé dónde guardar las cosas. ¿Qué lugares tienes para guardar? La alacena, los cajones y el refri. El título ahora dime todos los alimentos y objetos y detecta dónde podrían ir guardados. Alacena, sopas, gabinete, cubiertos, refrigerador, manzana y queso. Simplemente guardamos cada alimento donde corresponde. Ahora sí todo quedó ordenado. Este mapa nos ayuda a conseguir nuestro objetivo, es hacer un pie de manzana. Tenemos máquinas y utensilios, los ingredientes. Por otro lado, también necesitamos seguir la receta y consejos útiles son comprar manzanas orgánicas y precalentar el horno. Una de las actividades es clasificar y ordenar. Son herramientas que todo el tiempo podemos utilizar para resumir la información, para resolver un examen. De hecho nos sirve y utilizamos más de lo que pensamos. Veamos borradores de trabajo. Observen las palabras subrayadas, son sustantivos. Los sustantivos son conocidos como nombres. El sustantivo es el nombre que le asignamos a algo y se dividen en sustantivos propios y sustantivos comunes. A todos estos nombres puede identificar que les faltan los acentos. Y ahora recuerdo que todas las palabras que terminan en ción llevan acento en la O. No todas las palabras que terminan en on llevan acento. Por ejemplo, Larisa se separa en Larisa, Francisco en Francisco y Tom es monosílabo. Todos tienen sílabas tónicas, pero no todos se acentúan. Hay algo que se llama reglas de acentuación. Veamos. La regla 1. Todas las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica recae en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, Martín. Regla 2. Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica recae en la penúltima sílaba. No se acentúan si terminan en N o S o en vocal. Por ejemplo, lápiz. Regla 3. Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba. Siempre se acentúan. Por ejemplo, plátano. La palabra corazón se divide en corazón. Es una palabra que tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba y según las reglas lleva acento las que terminan en N o S. Ahora veamos un ejemplo de una palabra que termina en on y no lleva acento. Por ejemplo, armaron, cavaron, estuvieron, porque todas las que mencionamos tienen sílabas tónicas en la penúltima sílaba y como terminan en N no llevan acento. Y Tom, porque no lleva acento, en realidad es algo muy simple. Las palabras de una sola sílaba no se acentúan. Vamos a clasificar las palabras con acentos y sin acentos. Vamos a poner palabras agudas y graves. La primera palabra es estación. Vea la columna de agudas. Bastón sería una palabra aguda. Armaron va en graves y no lleva acentos. No se olviden de los acentos. El reto de hoy es el siguiente. Revisa que tus palabras estén bien escritas siguiendo las reglas anteriores. Utiliza lo que se trabajó sobre los acentos para revisar tus borradores de cuadros sinópticos y mapas conceptuales y hacer las correcciones pertinentes. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.